Bien. Ajá, got it. Bueno, te cuento mi historia. Es el proyecto de CONARE con el cual vamos a trabajar. Y es un taller, como les decía, de storytelling. Vamos a profundizar en las herramientas de contar una historia. Cuando hablamos de contar una historia, a diferencia de cuando estoy con un debate, en los debates generalmente es mi opinión o mi argumento, etcétera, y es más como en el momento, es más en vivo, es más improvisado. Eso es lo que no es un formato que vamos a trabajar ahorita. El stand-up comedy tampoco lo vamos a trabajar, tampoco vamos a trabajar el formato, como les decía en algún momento, de entrevista, sino que vamos a trabajar la construcción de un personaje que puede ser, que puedo ser yo, que puede ser un personaje de mí ficticio, o puedo construir una historia de algo que pasó, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso, para que sepan por dónde va. Entonces, espere que no me deja avanzar. Voy a cambiar de esto de lado nada más. Entonces, la agenda, ya empezamos con la presentación. Ese era el primer punto. Vean que son muchísimos puntos. Vamos a ver cómo nos va para alcanzar en estas 2 horas. Por lo menos mi intención es llegar hasta los tipos de acción, mínimo al paradigma, ¿ok? Para que sepan por dónde va. Bien. Entonces, sí, arrancamos. Arranquemos de una vez con bueno, ya empezamos con la presentación, con el episodio. ¿Qué vamos a entender por episodio? El episodio en una historia va a ser el corte temporal de una historia que va a tener un momento a ustedes. El taller, ¿cuándo empezó para ustedes? ¿Empezó hoy? ¿Empezó cuando les dijeron que ya que había una posibilidad? ¿Empezó cuando ustedes querían llevar un taller de pronto como este? ¿Cuándo inicia el taller? Disculpe. En mi caso fue cuando vi el mensaje en el grupo en el que estoy, donde invitaban a hacerlo, porque fue donde despertó esa ilusión por qué chiva esto, quiero estar ahí adentro, y ahí empezó. Y por cierto, de hecho, en la primera reunión no pude estar, pero fui a ver la grabación, a ver qué habían dicho. De verdad, quería mucho estar acá. Entonces, para mí sí empezó desde que leí el mensaje en el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Y cuándo va a terminar el taller? En mi caso, yo quiero seguirlo después del taller. O sea, si logro que esto funcione y no me pongo piedras de tropiezo, seguirlo practicando con diferentes temáticas, porque esto me gusta. Ok. Vamos a ver un pequeño corto. Yo creo que es muy popular, es de Pixar. Y vamos a ver cuando hablamos de episodio, de qué estamos hablando en una historia. Ven y tu espíritu. Claro, parece como medio antiguo, ¿eh? Fíjate usted. Yum, yum.
No puedo cambiarlo. Tendría que cerrar la cuenta mía para abrir su cuenta y se va a atrasar. Ya para la... ¡Qué gatos! Infino Benito Espíritu. Infino Benito Espíritu. Infino Benito Espíritu. Ok. Entonces, ¿qué nos está contando la historia? Voy a parar de compartir un momentito para vernos un poquito. ¿Qué nos está contando la historia? No lo que cuenta el argumento como tal, sino una generalidad.
Que debemos de hacer las cosas con amor, con el corazón. Ok. Y dejar de pensar tanto en lo negativo y en lo que nos va a pasar. Ok, bien. Debemos atrevernos también. Ok, bien. Entonces, ¿cuándo inicia la historia? Cuando está a punto de levantarse. Ok, pero algo antes de que él se levantara, ¿pudimos encontrar información de qué hacía él antes de que él se levantara? Estaba dormido, estaba todo reposando. Ok. ¿Qué hace que la historia cambie? Aunque cuando él se levanta, el cerebro comienza a funcionar y comienza a enviarle órdenes a todos los órganos. Entonces, es ahí donde todo inicia, cuando él se levanta y comienza, sabe lo que tiene que hacer, pero a la misma vez el cerebro le daba órdenes, pero pensaba todo lo extra pensaba más bien, porque el corazón quería hacer una cosa, pero el cerebro le daba miedo. Ok. No. Charlie. La historia es súper sencilla porque es la historia del hambre y la desmotivación y que la persona pues estaba hambrienta, eso fue lo que entendí. Ahora bien, la historia tiene un punto de, ¿cómo era? Un cisma en la historia, divide la historia en dos frentes, ¿verdad? El antes y el después, fue esa orden de querer comer. Ahí todo comenzó a cambiar, un pensamiento fue lo que cambió la historia. Entonces, cuando abordas la historia así, deja una óptica diferente de qué estaba pasando en esa oficina. Lo que me deja más que todo es que con un pensamiento se logran hacer todas las acciones del cuerpo. Sí, obviamente, es una alerta del cerebro, del corazón y demás órganos para que se muevan los músculos y la persona busque qué comer. Pero es un ejemplo muy simple de lo que es capaz la mente humana de hacer por un simple impulso pequeño, ¿verdad? En este caso fue instinto, pero puede ser de otra índole, ¿verdad? Emocional y demás. Ok, bien. Entonces, les voy a mostrar de nuevo la presentación. Vamos a entender la historia, por lo menos el episodio. Si tuviéramos que hacer el episodio de esta historia, pensemos que es una línea ahí, una línea temporal. Antes, el punto de inicio de esta historia es, suena la alarma, ¿verdad? Día de trabajo, pongámoslo aquí, día de trabajo. Eso es básicamente, en eso consiste la historia. En el día de trabajo, él arranca para un día de trabajo. ¿Ok? Ahí inicia. Pero sabemos de antes, ¿verdad? El día inicia la historia inicia con un día de trabajo, pero antes hay mucho más cosas, ¿verdad? Antes hay, por ejemplo, que él va a trabajar todos los días al mismo lugar y es repetitivo, ¿verdad? Tenemos esa información por lo menos en este lapso corto. Ahora, hay un momento también, y esto lo vamos a hablar ahora más adelante cuando hablemos sobre el paradigma, hay un punto de quiebre, que esto le vamos a llamar luego el punto de giro. El punto de quiebre es la hora del almuerzo. En el momento en el que ya suena la hora de almuerzo y el cerebro, dislexia, cerebro escucha al corazón. Esa es la acción que cambia todo. Porque si el cerebro no hubiera escuchado al corazón, no hubiera sido posible todo lo demás. Ahí se desarrolla y llega a un punto cuando se devuelve a la oficina que hace que la historia cambie en la oficina como tal. Y a eso le vamos a llamar nueva vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días pasaron desde el inicio hasta el final? Solo uno. Y completamente uno. No, hasta la hora del almuerzo, ¿no? Ajá. Ok, entonces vean que realmente
estábamos hablando casi de solo 7 horas. De cuando inicia el día a cuando termina la hora del almuerzo. Estamos hablando de un episodio, un lapso de la vida de este personaje de tan solo 7 horas. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Nosotros no vamos a contar nuestra vida, ni la vida del personaje. Vamos a contar un pedacito de la vida del personaje. Y esto tiene operaciones, vamos a ver, tiene razones pragmáticas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener primero solo 6 minutos para contar una vida. Vean lo que tienen, lo que dura este corto. 6 minutos. Entonces, 1. Pero además, al ponerlo en un lapso, en un episodio delimitado, tenemos que hacer que la historia sea una montaña rusa de emociones. Entonces, al reducir el tiempo, hay mayor urgencia del personaje. Es decir, la necesidad tiene que alcanzarse más rápido. Y eso es uno de los motivos que vamos a entender del episodio. Es el corte temporal de la necesidad de un personaje por alcanzar una necesidad, por solventar esa necesidad. Eso lo vamos a llamar como un episodio. Piensen ustedes en cuando ustedes veían, no sé, una novela. Usted ve en la novela ojalá sea una de las, es que ustedes son muy jóvenes, pero en mis tiempos veíamos Marimar y esas cosas. Entonces, cuando uno veía las novelas en aquel tiempo, las novelas eran mucho más lentas y pasaba esto, pasaba lo otro. Hoy usted ve una novela, por ejemplo, colombiana, y es pasan mucho más cosas porque ya no hay tanto tiempo, porque la gente se aburre mucho más rápido. Porque la Netflix nos acostumbra a ese nivel de lectura. Que yo termino de ver veo una serie de 25 episodios en 2-3 días y ya después me estoy esperando 6 meses para que me saquen la siguiente temporada. Pero además vean ustedes que en Netflix las series pasan en tiempos delimitados. A veces una serie, o sea, la serie como tal, pasa en un lapso de 48 horas, una semana, a veces solo un mes. Entonces, ojo, porque a eso le vamos a llamar el corte temporal, el episodio. ¿Ok? ¿Queda claro este concepto? Sí, si hay dudas, me dicen. Charlie, ¿alguna pregunta? Que te veo ahí con la mano levantada. Ok, listo. Entonces, ese es el episodio. Ahora, resulta que no me deja avanzar esto. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a entender una línea temporal básica. La línea temporal vamos a entender como el inicio. Un inicio, y yo lo pongo como una tela de araña porque para mí es eso. Es que tengo que captar a la persona que me está escuchando o me está viendo. Y para eso propongo imágenes provocadoras. Por ejemplo, ¿cuáles son las imágenes provocadoras del corto que vimos? Vemos una silueta, luego le voy a poner unos órganos, luego le pongo un sistema nervioso, luego le pongo más el esqueleto. Voy ahí sumando hasta que hago una persona y después me tiran incluso un chiste, ¿verdad? De que al ver los órganos veo que alguien está orinando. Entonces, construyo con esas imágenes provocadoras, porque la gente dice, son un toque, porque estoy viendo a una persona por dentro. O sea, la veo tanto por dentro como por fuera. Entonces, busco imágenes provocadoras en el inicio. Porque primero tengo que presentar mi personaje. Eso es lo que vamos a hacer en el inicio. Presentar a nuestro personaje. O personajes, o el contexto, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer en el inicio. Luego, vamos a presentar la peripecia. ¿Qué es una peripecia? Es un concepto que tiene que ver con los peripatéticos de Aristóteles. Imagínense desde cuándo viene esta idea. La peripecia es los enredos por los cuales pasa el personaje para alcanzar una necesidad. Entonces, son enfrentamientos, dificultades, decisiones que el personaje, como yo ya lo veo, vamos a ver, ustedes se identifican. ¿A quién ha visto El Rey León? Que levante la mano. Ok, nadie más ha visto El Rey León. Ok, ajá. En El Rey León, pregunto, ¿ustedes se identifican con Simba o se identifican con Scar?
Con Simba. ¿Por qué? ¿Por qué con Simba? Depende de la situación. Ok, pero ¿por qué con Simba, por ejemplo? ¿Por qué? Por su corazón y su valentía y porque de ahí al principio tuvo miedo y huyó, pero luego encaró su realidad y se apoderó de su rol, lo asumió y salió adelante. Ahora, si hubiéramos visto, por ejemplo, ¿qué pasaría si voy a contar una historia paralela? Voy a contar la historia de Scar, cómo era el hermano, el segundo hermano, que siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor y siempre fue tratado como menos por parte de su papá. Entonces él está buscando que la selva lo reconozca. Pregunto, a partir de estas descripciones que acaba de decir, ¿sí o no que empezamos a ver a Scar un poquito más humano? Definitivamente me identifico más con Scar con esa descripción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa Ay, con yo esto? sigo rebelde, vieras que yo no me identifico con Scar porque las circunstancias de nuestra vida no son una licencia para hacer lo que queramos y pasar por encima de otras personas con Pero, tal de obtener lo que quiero. O sea, pero en no, determinado, no es pero un en tema como determinado, de perfección porque somos seres humanos, cometemos errores, pero siempre hay que ir, bueno, yo no sé, por la línea correcta, siento yo. Claro, vamos a ver. Y lo entiendo absolutamente. A lo que voy es que todo depende desde cuál perspectiva nos cuenten la historia. Porque si hubiéramos contado la historia antes de como de pronto, no sé, qué pasa si Mufasa lo que tenía en el ojo había sido porque Mufasa, perdón, lo que tenía Scar en el ojo, ¿qué hubiera pasado si fue un intento de Mufasa por haberle hecho eso a Scar? O sea, por mangonear siempre a Scar. Entonces de pronto entendemos que lo que hizo Scar a Mufasa pudo haber sido de ahí, una venganza. Digo, yo sé que estoy hablando de tema de venganza y todo lo que usted quiera, pero la perspectiva cambia porque empezamos a ver el personaje diferente. Es como, ustedes fueron a ver el Joker. Me identifico con el Joker. Ah, ve, ahí sí, ahí sí me identifico más con el Joker, pero igual no lo justifico, simplemente sí entiendo el personaje con mayor claridad que Ascar. Exacto. Pero ¿por qué empezamos a identificarnos? Nosotros nos identificamos por esto, por la peripecia, por sus dificultades, por las decisiones que tuvo que tomar en la vida, por los enfrentamientos que tuvo que pasar. Entonces, vean que vamos a tratar de pasar de una imagen provocadora a una peripecia, a las tomas de decisiones, para luego llegar al final, que del final vamos a hablar en la próxima sesión. Yo creo que no nos va a dar tiempo, pero el final lo vamos a entender como un clima sensorial y discursivo. Es como donde se encierra la moraleja, digamos, si lo quisiéramos ver en conceptos más llanos, ¿verdad? Pero es el clima sensorial. Por ejemplo, pensemos en el corto que acabamos de ver. ¿Cuál es el clima sensorial? Lo que ustedes sintieron hacia el final. Felicidad. Ajá. A mí el corto me pareció al final libertad, porque siempre se cohibía cada vez que aparecía en la imaginación donde lo estaban enterrando, entonces hasta ahí llegaba, pero al final era libertad, estoy libre, ya, como es. Bueno, y ustedes después dijeron que era el asunto también el asunto de, ¿cómo se llama? La lucha entre la razón y el corazón, ¿verdad? Que podríamos empezar a hablar sobre eso, la necesidad de libertad. Ahí estamos hablando de un clima sensorial, porque, ok, ya soy feliz porque él fue libre, porque entonces en él represento mi libertad también. Por eso es que me identifico, ¿verdad? También en el discurso, porque a un final, si yo acepto el discurso que me están planteando, yo digo, también es liberador y también va para mí.
¿Cuántas veces entonces, y ahí es donde empieza uno a filosofar, cuántas veces he sido yo el que estoy tomando o estoy pensando de esta manera, ¿verdad? De que primero tengo que trabajar y luego soy persona, porque un poco es el tema discursivo de todo el corto, ¿verdad? Primero trabajo, primero soy sujeto productivo y luego voy a ser persona. Y eso es el juego que tiene discursivo el video. Adelante, Priscila. Qué pena, la reunión está muy buena, muy interesante, pero debo retirarme para reunirme con los compañeros de Ruta Verde. Entonces me disculpo y me voy a retirar y luego veo la grabación. De acuerdo, Priscila. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Entonces, queda claro el episodio y la línea temporal. Vea que estamos hilvanando el asunto temporal y narrativo. Entonces, con esto básico, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio consiste en, agarren un lápiz o un lapicero y un cuaderno y en 2 párrafos, 3, una página, lo que ustedes necesiten, van a describir el momento más difícil que han vivido durante la pandemia. Repito, el momento más difícil que han vivido durante la pandemia. Para eso, si quieren, las personas que tienen la cámara encendida pueden apagar la cámara. Para este ejercicio nos vamos a tomar 8 minutos, ¿ok? Lo van a trabajar de manera individual. Son las 6:04. Entonces vamos a volver a reunirnos acá a las 6:12, ¿ok? Entonces en 8 minutos nos vemos. María Francisca, si querés ponerle pausa para que no grabemos 8 minutos de puro silencio. Okay, perfecto, claro. ¿Ok? Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo debe durar